Saludo, reciban todos ustedes, apreciados aprendices. Hoy entramos a la tercera sesión de nuestro curso Manejo Racional de Plaguicidas. Recuerden, mi nombre es Edison Olaya y soy el instructor a cargo de impartirles este curso de formación complementaria. Bueno, como introducción, recordemos que el manejo de plagas generalmente se ha basado en la aplicación de plaguicidas químicos, la cual ha sido una herramienta muy útil para mantener las poblaciones bajo niveles que no ocasionen daños de importancia económica en la productividad o en los productos cultivados. Sin embargo, y a pesar de los beneficios que esta herramienta ofrece, su manejo inadecuado puede representar un factor de riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Bueno, entonces para el desarrollo de este curso vamos a tomar en cuenta unas guías de manejo ambiental que manejan básicamente el estándar Flor Verde, producida por Azocol Flores en asocio con el SENA, y será estas guías las que orienten todo el trabajo que vamos a realizar en torno al manejo seguro de plaguicidas. Entonces estas guías tienen un objetivo. Básicamente a nivel de las empresas es el siguiente: facilitar criterios para que las empresas definan e implementen un programa de manejo seguro de plaguicidas de acuerdo con los requisitos de manejo integrado de plagas y enfermedades del estándar Flor Verde, versión 5.1. El estándar Flor Verde es un estándar que busca lograr calidad en la flor que es finalmente producida mediante una serie de técnicas buscando que no haya residualidad química y que esta producción favorezca al medio ambiente y a las personas. Adicionalmente, el programa programa Flor Verde y en general el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas, ya a nivel de las personas busca lo siguiente: garantizar que el uso y manejo de plaguicidas en empresas cultivadoras de floras y ornamentales se haga de manera segura para la salud humana y el ambiente, a través de la implementación de estrategias de control en la fuente, en el medio y en las personas, de acuerdo con los requerimientos del estándar Flor Verde y la legislación nacional vigente y aplicable. Entonces, el objetivo que vamos a perseguir con el curso es lograr que a través de la implementación de ciertas estrategias logremos generar control en la fuente, en el medio y en las personas. Recordemos, cumpliendo con los requerimientos del estándar Flor Verde y cumpliendo con la legislación nacional vigente y aplicable. Bueno, sobre el proceso de uso y manejo de plaguicidas vamos a ver el siguiente flujo. Este es un flujograma, es básicamente una estructura que nos permite ver qué sucede y de qué manera básicamente se maneja y se hace uso del manejo de plaguicidas. Entonces, ¿cómo comienza todo? Todo comienza con el momento del monitoreo de los cultivos. ¿Sí? Entonces allí es donde tenemos a nuestro grupo MIPE, que son los ojos de la organización. Ellas son las encargadas de realizar este proceso de monitoreo. Después de que se ha desarrollado el proceso de monitoreo, entonces viene un segundo proceso, que es básicamente programar los plaguicidas que se van a aplicar, siguiendo ciertos protocolos, después de la existencia o del análisis por parte de un comité técnico que nos permite finalmente generar esta programación. Posteriormente, cuando ya se ha generado la programación, entonces este rombo nos muestra que hay que tomar una decisión. Básicamente, ¿cuál es la decisión? Es una decisión que responde a la siguiente pregunta: ¿los plaguicidas se encuentran disponibles en el almacén? Cuando se plantea esa pregunta hay dos opciones. Una es que sí se encuentran disponibles y otra es que no se encuentran disponibles. En el caso de que no se encuentran disponibles, entonces hay que seguir este camino. ¿Cuál es entonces la siguiente acción si los plaguicidas no se encuentran disponibles? Pues comprarlos, después de ello transportarlos
a través de un transporte externo y por último llegar a la finca, llegar a la explotación y almacenarlos. Después de eso, el flujo sigue su camino y entramos a procesos de dosificación. En el caso de que los plaguicidas sí se encuentren disponibles en el almacén, pues ya seguimos el proceso directamente a la dosificación. Posteriormente a que se han establecido las dosificaciones que se van a utilizar en el cultivo, transportamos internamente nuestros insumos hacia el área donde se preparan las mezclas. En este momento hay dos opciones, o van a pasar dos cosas. Una, se deben disponer los residuos sólidos que quedaron del proceso de preparación de mezclas. Y lo otro que hacemos después de la preparación de mezclas es entrar a hacer la aplicación de los plaguicidas. Por último, entonces, después de que hemos hecho el proceso de aplicación, entramos a realizar el proceso de limpieza de los EPP o elementos de protección personal y debemos realizar el baño del personal que se encargó de hacer las aplicaciones. Aquí el último de los caminos o resultados de este proceso es la disposición de los residuos líquidos. La fuente de este flujograma de uso y manejo de plaguicidas es la Guía de Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas en Cultivos Ornamentales. Bueno, a continuación describiré brevemente en qué consisten cada una de las estrategias del programa y daré pautas para la implementación. Entonces, para poder garantizar el manejo seguro y racional de los plaguicidas, como les dije, hay que seguir una serie de estrategias. Las estrategias son 5. La primera de las estrategias es de control en la fuente. La siguiente es de control en el medio. La tercera es de control en las personas. La cuarta son estrategias que debemos aplicar en el proceso de la post cosecha. Y por último debemos tener estrategias para preparar y dar respuesta ante emergencias. Vamos a ver entonces en qué consisten las estrategias de control en la fuente y qué es. Bueno, entonces las estrategias de control en la fuente son estrategias de intervención que buscan minimizar el riesgo desde antes y en el mismo momento en el que surge la necesidad de aplicar plaguicidas. ¿Sí? Con el fin de atacar el riesgo químico a partir de la causa que lo genera. Entonces, revisemos. Son estrategias de intervención que buscan minimizar los riesgos. Ya habíamos hablado del riesgo en el anterior capítulo. Desde antes, ¿sí? Desde el momento previo a que se requiere finalmente hacer la aplicación y durante la aplicación. ¿Para qué? Para evitar el riesgo químico a partir de las causas que fueron quienes lo generaron. Para entender un poco más las estrategias de control en la fuente las vamos a enumerar. Entonces, la primera de las estrategias, que es la de control en la fuente, tiene 7 estrategias. La primera de ellas es realizar el monitoreo de plagas en cultivo y post cosecha. La segunda es utilizar alternativas de control diferentes a plaguicidas químicos. Entonces aquí subrayo, hay que tener alternativas. La tercera es tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar. La cuarta es llevar registros de aplicación y consumo de plaguicidas. La quinta es mantener inventarios mínimos de plaguicidas en el almacén. La sexta es controlar la calidad de las aplicaciones. Entonces vamos a subrayar aquí para que nos acortemos. Controlar la calidad de las aplicaciones. Y séptimo es mantener los equipos de aplicación en buen estado. Esas son las 7 estrategias que hay que seguir para poder tener buenos resultados
dentro de la estrategia de control en la fuente. Ya en el desarrollo del curso iré explicando de qué se trata cada una. Bueno, entonces la primera la vimos de las estrategias es realizar el monitoreo de plagas en cultivos y post cosecha. Para ello hay una legislación que es aplicable. En este caso la legislación la expide el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es quien legisla en este caso o vela porque se aplique esta legislación. Esta primera legislación aplicable tiene que ver con la existencia que debe darse en las empresas de planes de contingencia contra plagas de importancia cuarentenaria. Entonces estas son plagas que pueden ser muy nocivas para la producción. Dentro de esas plagas está la roya blanca del crisantemo, la roya del gladiolo y básicamente en el estándar flor verde, en el espacio del MIPE, en el numeral 9.1 y 9.8, vemos más información sobre ella. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que entender es que para desarrollar esa primera estrategia de realizar el monitoreo de plagas en cultivo y post cosecha, debemos tener en cuenta la legislación, que en este caso se dará cuando se cumplan las resoluciones expedidas por el ICA. Bueno, ¿por qué es importante realizar un buen monitoreo de plagas en cultivo y post cosecha? Ya que es a través de la detección oportuna que se hace un control efectivo de las mismas. De manera que todo material vegetal comercializado o exportado salga libre de problemas fitosanitarios y no sea objeto de intercepción por parte de las autoridades fitosanitarias en los puertos de ingreso a los países de destino. Imaginémonos que hacemos bien nuestro trabajo, pero que estamos fallando en el proceso de monitoreo de plagas y enfermedades y no estamos realizando un control efectivo. Y llega nuestro producto a los puertos de los países compradores. Entonces, ¿qué sucede? Si encuentran residualidad de plagas, si encuentran residualidad de productos químicos, se corre el riesgo de que el embarque, la exportación, sea detenida y en algunos casos puede llegar a ser incinerada. Entonces, démonos cuenta la importancia de hacer un correcto monitoreo. Estamos corriendo el riesgo de perder nuestro trabajo, de prácticamente que las empresas puedan desaparecer por no cumplir con un adecuado producto, todo por cuenta de no haber hecho un buen monitoreo en plagas y enfermedades y haber permitido que los productos, que en este caso es la flor, salga con plagas o con alguna residualidad química que puede ser prohibida en los países destino. ¿Cómo se implementa esto del monitoreo adecuado? Entonces, las empresas deben tener bien documentado y claros todos los procedimientos para que el personal responsable de hacer el monitoreo de plagas lleve la información. El personal encargado del monitoreo también tuvo que haber recibido una capacitación, conocer los signos y síntomas que indiquen la presencia de plagas en los cultivos y el material vegetal cosechado, teniendo además la claridad acerca de cómo actuar en caso de encontrar esos síntomas. ¿Sí? Entonces, los MIPE, el grupo MIPE, son prácticamente los ojos de la organización. De ellos depende el buen funcionamiento de la empresa, deben estar en capacidad de reconocer la plaga, de reconocer los signos, ¿sí? Y deben también saber cómo actuar en cada caso. Y en este caso, lo más importante también es que todos estos procedimientos deben estar documentados. Después de que ese proceso se ha surtido y recordando un poco el flujograma, entonces la empresa debe tener definido un procedimiento para garantizar que el uso oportuno de la información obtenida en los monitoreos conduzca a una toma de decisiones efectiva. Por ejemplo, a través de comités técnicos o de fitosanidad, que se realizan diaria o semanalmente o con la frecuencia que la empresa tenga establecida. Entonces aquí vemos una imagen del comité dándole tratamiento a esa información que recibió del campo del grupo MIPE. Entonces, ¿qué pautas debemos seguir para implementar un correcto monitoreo? Entonces, las empresas deben tener procedimientos de monitoreo del material vegetal
que ingrese a partir de proveedores externos para garantizar su fitosanidad. Entonces, dentro de este buen manejo, ¿sí? Dentro de este buen proceso de control, la empresa también debe monitorear el material que le ingresa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que todo cargamento de material vegetal que la empresa reciba de proveedores o terceros debe llegar acompañado de un certificado fitosanitario con la firma original de un agrónomo o ingeniero agrónomo que debe estar inscrito ante el ICA y quien es el responsable de la asistencia técnica en la empresa proveedora. Y debe también tener un correspondiente registro de sanidad vegetal vigente. Entonces, para que todo este plan funcione, otra de las características que debe tener es hacer monitoreo al material vegetal que ingresa y también que ese material vegetal que ingresa llegue con un certificado fitosanitario, debidamente firmado por un profesional agrónomo. Por último, entonces, miremos el registro de monitoreo de plagas y enfermedades. Es básicamente una hoja de trabajo, puede ser diferente en cada una de las explotaciones, pero en ella, generalmente en el tema de las flores, se listan el número de naves, el número de camas y los cuadros de la cama. Y en cada uno de esos cuadros, dependiendo de la simbología que se maneje, se va entonces llenando la información relacionada con la presencia o la incidencia de plagas y enfermedades que se encuentren en el cultivo. Aquí en la parte de abajo vemos unos símbolos. En algunas empresas utilizan colores o pueden utilizar letras. Eso finalmente es a criterio de cada empresa. Entonces, este es un formato para llevar información del monitoreo de plagas y enfermedades en el cultivo. Bueno, por último, nuestras preguntas habituales, en este caso son 3, y las preguntas que deberán responder después de este video es, primero, ¿cuáles son las 5 estrategias para el manejo seguro de plaguicidas? Segundo, ¿por qué es importante realizar el monitoreo de plagas en el cultivo y la poscosecha? Y por último, la pregunta es, ¿las empresas deben llevar un registro de monitoreo de plagas y enfermedades? Respondan sí o no. ¿Y por qué? Bueno, entonces como referencia bibliográfica, este trabajo que estamos desarrollando se fundamenta en las guías para el uso y manejo seguro de plaguicidas en cultivos ornamentales y post cosecha. Muchas gracias. Que tengan un buen día.